Vamos a conversar con Artur Murta, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. ¿Cómo está, profesor? Buen día, Lucía. Estoy bien. Muchas gracias por este contacto con toda Latinoamérica a través de D-News para hablar de cómo están los ánimos previos a la llegada al mando, ¿no es cierto? El cambio de mando y la llegada al gobierno de Lula da Silva. ¿Se percibe lo que nos llega a través de las noticias también en las calles o son hechos aislados? No, yo creo que estamos teniendo en Brasil, en verdad, grupos, pero grupos muy chiquitos, que son grupos golpistas y que no están hasta ahora aceptando la victoria de Lula. Así que lo que pasa en Brasil en los últimos días es muy grave, porque de verdad lo que está pasando aquí es un intento de terrorismo doméstico. Y este terrorismo doméstico es incentivado por todo lo que fue dicho por el ahora presidente de salida, presidente Bolsonaro. O sea, en los últimos 4 años aquí en Brasil hubo un clima muy belicoso, o sea, un clima casi que de guerra entre los grupos que estaban respetando la democracia y los grupos antidemocráticos. Así que hay mucho intento del nuevo gobierno, el gobierno Lula, para cerrar de una vez por todos esos intentos golpistas que ya vienen pasando en Brasil hace un par de meses. Perfecto. Esos intentos golpistas, de todas maneras, ¿cuánta repercusión y eco han tenido dentro de la oposición a Lula da Silva, quienes están actualmente en el gobierno? Y se lo pregunto porque si hacemos una comparación, por ejemplo, con lo sucedido en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, ¿no es cierto? Cuando, y a raíz de una investigación, pero también a propósito de videos que circulaban en ese mismo momento, era posible ver cómo el mismo Donald Trump, de alguna manera, cooperaba con información o cooperaba alentando los ánimos de quienes querían impedir la llegada al gobierno de Joe Biden y quienes finalmente saltaron el Capitolio. En este caso, la reacción, al menos de los ministros y de también el presidente Bolsonaro, no ha sido igual. No, de hecho, Bolsonaro está casi desaparecido hace un par de semanas. Él no está hablando a nada, pero sus seguidores están en las puertas de los cuarteles de todo Brasil. O sea, en todas las ciudades de Brasil, o al menos en muchas ciudades de Brasil, hay grupos chiquitos, pero ellos ahí están en las puertas de los cuarteles todo el tiempo haciendo un clamor golpista para que Lula no pueda tomar el mando del cargo de presidente. Pero Bolsonaro está aislado. Yo creo que si Bolsonaro percibiera con un poquito más de fuerza, tal vez él tendría hablado algo, pero Bolsonaro está aislado. Sus ministros, la oposición, o sea, el grupo de Bolsonaro no está apoyando a eso. Los gobernadores, o sea, otros políticos que fueron electos en las elecciones ahora de octubre, no están apoyando a esos grupos golpistas. O sea, es algo muy, muy limitado, pero algo que fue limitado por los 4 años de un discurso golpista del presidente. Perfecto, perfecto, lo entiendo. Ahora, separemos las aguas, ¿no es cierto? Por ejemplo, están los líderes del oficialismo o aquellas figuras que incluso fueron electas, como usted señala, en las últimas elecciones, ya sea para cargos de gobernación en algunas regiones importantes de Brasil u otras, que pertenecen a la derecha o son aliados o cercanos a Bolsonaro, que no están apoyando. De todas maneras, ¿se están condenando y criticando estos grupos? Más o menos, es decir, la oposición que es parte del grupo del gobierno Bolsonaro, no está haciendo tanto cargo de hacer una condena tan pública, ¿me entiendes? Pero al otro lado no están apoyando. O sea, es casi como un silencio. Es lo que hace el presidente. El presidente, mira, cuando empezó todo eso, porque todos esos actos golpistas empezaron al día después de las elecciones. Y el presidente Bolsonaro tardó un par de días y después de mucha presión de sus aliados, Claro. para ir al público y decir, paren con esto. Así que él lo hizo, pero fue algo muy tímido, ¿me entiendes? Sí, Así claro, que efectivamente, profesor, lo que se decía que era 48 horas después él habla, pero no, primero no reconoce la victoria, que es distinto reconocer la victoria. Por ejemplo, aquí en Chile nosotros tenemos un líder de la ultraderecha, José Antonio Kast,
que efectivamente el día de las elecciones a las 7:30 de la tarde ya había llamado al presidente electo Gabriel Boric para felicitarlo y desearle un buen gobierno. Es distinta una reacción que es 48 horas después de las elecciones o de que se anuncie quién es el triunfador y que además no reconoce, sino que señala que se va a trabajar para el cambio de mando, no felicita, no reconoce al triunfador. Y desde ese punto de vista la pregunta es, ¿usted cree que estos grupos, porque hay quienes señalan que el bolsonarismo supera a Jair Bolsonaro? Vamos a profundizar un poquito en eso. Entonces, ¿serviría de algo que Jair Bolsonaro tuviera otro comportamiento como presidente y tratara de sostener la estabilidad de las instituciones diciendo: esta es una elección legítima, Lula da Silva es un legítimo triunfador y yo estaré en el cambio de mando para entregarle el poder? Perfecto, eso nunca pasó. Creo que no va a pasar. ¿Y cambiaría? Por ejemplo, ¿estos grupos reaccionarían? Yo creo que si Bolsonaro tuviera hecho eso el día después de las elecciones, si en el día de las elecciones Bolsonaro tuviera llamado a Lula, felicitado a él, dicho a sus seguidores que es una elección democrática, fue lo que pasó, vamos a trabajar para hacer la oposición, ¿me entiendes? Lo que pasa en todos los países. Yo creo que el sentimiento, el clima político en Brasil iba a ser muy distinto, pero ahora mucho ya fue hecho, o sea, hay un abandono de Bolsonaro para decir a sus seguidores: mira, vamos a respetar la democracia. Pero yo creo que hoy, si Bolsonaro hoy viene a la televisión, por ejemplo, a decir que va a reconocer la victoria de Lula, porque hasta hoy Bolsonaro no ha reconocido la victoria de Lula. Nosotros en Brasil creemos que Bolsonaro no va al cambio de mando el día 1 de enero. Nosotros creemos que Bolsonaro no va a estar ahí para hacer el cambio de mando como se debe hacer de un presidente a otro. O sea, si Bolsonaro tuviera hecho eso a un par de meses, el clima en Brasil sería otro. Pero hoy, muchos de los seguidores de Bolsonaro piensan que, bien, si Bolsonaro no quiere, nosotros queremos con las Fuerzas Armadas, nosotros queremos hacer eso con otra persona más allá del bolsonarismo, pero de hecho no queremos que Lula sea el presidente porque eso va a ser la peor cosa que pueda pasar en Brasil o algo que ellos hablan. Claro que sí. Salvar el país, básicamente, que son los discursos que se han repetido también en otras partes, ¿no es cierto? Lo mismo comparábamos con Estados Unidos, ahí también ese discurso para impedir el tránsito normal de las instituciones en un cambio de mando. Ahora, ¿qué le parece a usted las medidas anunciadas por el el futuro ministro del gobierno de Lula da Silva, respecto de que se tomarán acciones, probablemente legislativas, con tal de impedir que estos grupos, entre comillas, golpistas, como le llamó directamente, sigan funcionando, sigan articulándose? Eso es muy importante. Yo creo que Flávio Dino, el nuevo ministro de Justicia de Brasil, está muchísimo a frente de todas las medidas que puedan cerrar y que puedan acabar de una vez por todas con todas esas acciones que están pasando. Yo creo que todo el equipo que Dino está montando aquí ahora en Brasil para el Ministerio de Justicia es un equipo que está muy comprometido en cerrar de una vez por todas, en investigar, porque una cuestión central aquí, Lucía, es: ¿quién está financiando a estas personas? Porque nosotros estamos hablando de, por ejemplo, bombas. Estamos hablando de personas que están en las puertas de los cuarteles hace casi 2 meses. O sea, hay dinero. ¿Quién son estos grupos? ¿Quién son las personas que están financiando una bomba en el aeropuerto de Brasilia? Ahora, eso es muy grave. de todas maneras, profesor, lo importante de generar legislaciones que impidan el surgimiento de movimientos golpistas o movimientos que quieren desarticular las instituciones por fuera de ellas, ¿no es cierto?, y a la fuerza, es que funcionen no solamente para un caso en particular, sino que incluso si llega el bolsonarismo, por ejemplo, la ultraderecha, están en el gobierno, también puedan funcionar. En ese contexto, las medidas que se están anunciando, ¿contarían con la aprobación, por ejemplo, de la derecha brasileña o generarían más crispación? Yo creo que sí, pero tal vez yo esté siendo un poquito optimista con eso, pero yo creo que sí, porque mira, algunos de los gobernadores que fueron electos ahora, que eran de la parte del lado del Bolsonaro, que estaban con Bolsonaro,
ya empiezan a hacer un cierto distanciamiento de Bolsonaro. Es decir, por ejemplo, el gobernador de São Paulo, Tarcísio. São Paulo es el estado más importante de Brasil, el más rico de Brasil, y el gobernador de São Paulo electo es parte del grupo del Bolsonaro, y Tarcísio ya empieza a hacer una cierta distancia del bolsonarismo. O sea, tal vez, y es cuando digo que estoy siendo tal vez un poco optimista, tal vez nosotros estamos viendo en Brasil, mirando ahora en Brasil, la derecha caminando para una derecha un poquito más moderada, como siempre fue. O al menos constitucionalista, que es lo que se espera, ¿no es cierto? Que es un poco lo que está pasando en Estados Unidos también con ese grupo de republicanos que está, dándole la espalda a Donald Trump, también precisamente porque la imagen, y usted bien lo sabe como profesor de Relaciones Internacionales de un país, se ve afectada también cuando sus instituciones se ven debilitadas de esta forma. Quedaremos entonces muy atentos a lo que pueda suceder durante esta semana, profesor, y estaremos en contacto nuevamente con usted si surgen más informaciones y, por supuesto, además, con una mirada especial en lo que va a ser el cambio de mando, si definitivamente irá o no a Jair Bolsonaro a entregar entonces la presidencia a Luis Ignacio Lula da Silva. Artur Murta, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Muchas gracias, que esté muy bien.